Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ilaló, Reserva Planetaria de Luz. En esta oportunidad Angélica Herrera va a ser de entrevistadora. Le voy a pasar la batuta por esta entrevista, ya que me va a entrevistar en esta ocasión. Gracias, Angélica Herrera. Así es, Novi Ricaldi. Un saludo para todas las personas que están en este momento conectadas con esta transmisión. Somos parte del equipo de edición del podcast Ilaló, Reserva Planetaria de Luz, y el día de hoy vamos a tener de fondo algunos acompañamientos de las fiestas populares del lugar. Estamos transmitiendo desde el volcán Ilaló en Quito, Ecuador. Este podcast llega a diferentes lugares del mundo de habla hispana, y muy pronto esperaremos también tener por lo menos el subtitulado en inglés para que llegue también a otro tipo de comunidad. La idea de la entrevista del día de hoy es que Mavi, quien es la voz de este podcast y quien es la conductora de todas las otras entrevistas, nos pueda comentar un poquito al respecto de un tema específico que está muy alineado con todo lo que hemos tocado hasta esta temporada, fundamentalmente la temporada 4, ¿no, Mavi? Estuvo muy enlazada con todo lo que es la elevación de la conciencia, ¿no? Cómo nos ayudamos para llegar de una manera más clara, si se puede decir así, a subir, pues, por pasitos, pero subir definitivamente a la quinta dimensión, ¿no? Entonces, el título, la presentación para este podcast es la sensibilidad como herramienta para la elevación de la conciencia, ¿verdad, Mavi? Sí, y para la quinta dimensión, que en este momento se está dando, ¿no? Muy bien, explícanos un poco respecto del título. ¿Por qué este título? Porque con la sensibilidad, de hecho yo soy muy sensible energéticamente, entonces con la sensibilidad, que es un don, hay gente que es altamente sensible, gente que es medianamente sensible y también gente que no es sensible para nada, ¿no? Y está bien, pero con la sensibilidad uno puede captar o puede con ese don servir a las personas, ¿no? Como si es un terapeuta, puede ser un poco más empático, saber lo que la persona le está pasando sin identificarse con el proceso de la persona que está atendiendo, ¿no? Si es una persona que está, un biólogo muy involucrado con el tema de la naturaleza, puede escuchar a la naturaleza, puede escuchar los ríos, puede escuchar los sapos, los cerros, y poder con este don poder servir y que sea un medio de comunicación para que puedas llevar el mensaje de la naturaleza a las personas. Si es alguna persona que es altamente sensible y todavía está en un mundo corporativo, o de repente todavía está trabajando en un trabajo normal, ¿no? Como se dice, y no es un emprendedor, pero tiene un jefe, poder ser más sensible con algunas experiencias que pasan en el trabajo, ¿no? Como ayudar a algún compañero, poder armonizar el espacio de trabajo sin identificarse, como digo siempre, ¿no? Sin identificarse, sin meterse en todos los cambios energéticos que está viendo. Es una herramienta, y como digo siempre, los dones que siempre nos dan, ya sea Dios, ya sea Madre Dios, como le queramos llamar, el universo, son para servir, no autoservirse, ¿no? Si nosotros damos un buen uso a los dones desde la plataforma que estamos, el universo o Dios o Madre Dios nos va a decir, está bien, entonces estás yendo coherentemente, estás sirviendo con este don y puedes ayudar mucho más, y te manda también más actividades, te conecta con otras personas para poder hacer más servicio, ¿no? Entonces, yo siento que la sensibilidad, al principio particularmente yo lo veía como un tema de ¿por qué me pasó a mí, no? ¿Por qué me pasó a mí? Soy muy sensible,
Como digo siempre, hay grados de sensibilidad, hay gente muy sensible, y eso me pasó a mí. O sea, yo vine así, que soy muy sensible energéticamente, entonces yo lo veía como que no, ¿por qué me pasa esto? Desde muy chica, entonces no lo veía como una herramienta. En este camino he logrado interiorizarlo, aceptarlo, porque antes huía de este don, interiorizarlo y de cierta manera ser más empática con la naturaleza, ser más empática con el tema de la gente, protegerme también energéticamente, y ver que es un don para poder servir, pero desde la aceptación, ¿no? Desde la aceptación, desde el tema de ese es uno de los dones que me ha dado la naturaleza, me ha dado el universo para poder servir, entonces tengo que hacer un buen uso. Y es una herramienta de transformación. Yo siento que es una herramienta de transformación para poder ayudar en la elevación de la conciencia y con la quinta dimensión. Porque, como digo, bueno, desde mi plataforma, de hecho yo estoy en el equipo del Método Magic, que somos terapeutas, como tú también eres terapeuta, o facilitador, como nosotros nos llamamos. Entonces, cuando llega una persona, se siente la energía, ¿no? Se siente la energía, se siente la energía de la persona, no importa que esté en otro país, porque al final nosotros no somos cuerpo físico, somos energía, vibración, frecuencia. Entonces, se siente, yo puedo sentir a mi familia de Lima, por ejemplo, lo que está pasando, el remesón, a mi familia también que tengo en España, a una persona que está comunicándose de otro lado, otro país, se siente. Y claro, también una de las cosas que también he aceptado también es que también se siente la intención de las personas, ¿no? Me siento muy rápido las intenciones de las personas. También esta depuración que está viendo con el tema de la quinta dimensión también igual. Entonces, es una gran herramienta para que la persona desde el espacio donde está pueda llevar esa luz sin meterse al contexto de las demás personas que están pasando su proceso personal, interior, de sanación. Y también es un tema de protección, ¿no? Uno tiene que protegerse adecuadamente para poder servir. Muy bien, muy interesante. Y justamente, por favor, coméntale a las personas que nos acompañan, porque la idea de todo este tipo de mensajes que estamos transmitiendo a través del podcast y que también, como nos han enseñado los maestros que han venido los días miércoles a las 9 de la mañana a nuestra plataforma para las canalizaciones en vivo y en directo, es darle para todos nosotros, porque pues nosotros, aunque somos del mismo equipo, seguimos aprendiendo, ¿no? Como pistas, maneras de cómo las personas puedan identificar sus dones, en este caso, ¿no? Su sensibilidad, cómo la pueden aprender a manejar y poner al servicio, que en últimas es como la naturaleza del alma, es el servicio, ¿no? En últimas es nuestro mejor propósito, por decir así, ¿no? Lo que más nos hace sentir bien. Entonces, regálanos un poquito ese contexto, ¿no? Mavis Ricaldi, ¿dónde nació? ¿Desde qué momento comenzó a sentirse con este tipo de sensibilidad? Y también cómo superó estos retos, ¿no? ¿Tuviste una guía? ¿Alguien que te pudiera explicar qué sucedía? Algo así, porque estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan se han visto enfrentadas a esto desde muy pequeños, ¿no? Y no lo han sabido manejar. Por favor. Sí, bueno, yo soy de Lima, de hecho nací en Lima, Perú. Ahorita pues vivo en Ecuador, no, con mi familia. Pero sí, yo nací en Lima y a medida que fui creciendo, fui captando muchas de estas energías, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho que haber vivido en la casa de mi abuela, que vivía mucha gente, ¿no? Entonces sentía todas las energías que pasaban, veía también cosas. Ya al tener una casa con bastante gente, pues se siente mucha más energía de la gente que a veces no está armónica, está armónica, alguna desarmonización que pasa ahí.
Entonces, yo siento que desde los 3 años no fui tan consciente de las cosas que pasaban, ¿no? Pensé que eran mías de cierta manera y seguía absorbiendo, porque este es un poquito el reto que pasa la gente de alta sensibilidad, ¿ya? Y es absorber como esponja, ¿no? Es por eso que a veces hay niños que absorben mucho el tema de los papás y piensan que el niño es el percance, ¿no? Y dicen, o no lo comprenden. Hasta las mismas mascotas, a veces, bueno, tú sabes, nosotros tenemos varias mascotas, entonces hay bastantes mascotas que son bien sensibles. Así Ya, es. entonces no solamente son los humanos, también son las mascotitas, el gato, perro, hay muchas mascotitas que vienen muy diferentes a dar su misión. Pero particularmente, como digo, en mi caso, pues yo no fui consciente desde los 3 años. Yo seguía creciendo, yo veía normal las cosas que pasaban. Perdón, ¿y qué pasó desde los 3 años? ¿Qué sentías? ¿Como nervios o algo así? Sí, O sea, como abrumación, o no entendías cosas. Sí, no entendía algunas cosas, sentía mucho más que las personas que vivían en la casa, obviamente. Como digo, me crié con mi abuela y pues había mucha gente ahí. Con mi familia también, mi mamá también, pero pues mayormente yo me he criado con varios de mis tíos y mi mamá, entonces, pero particularmente había mucha gente. Entonces cuando empecé a crecer no captaba muchas cosas, mucha energía. Las casas también tienen sus vibraciones, sus frecuencias cuando hay discrepancias entre los mismos familiares, cuando hay cosas armónicas también. Entonces, todo eso fue un proceso de aprendizaje para mí, porque pensé en ese momento, mientras crecía, que eran míos, y era como una esponja, ¿no? No tenía, como digo, la conciencia todavía de que eran míos, sino decía, bueno, o sea, que eran míos, que eran míos y que no eran míos, ¿no? Decía, bueno, esto es mío, entonces voy cargando a medida que voy aprendiendo, voy creciendo. Entonces, sí, en este paso de crecimiento, pues sí intenté comentarle a alguno de mis familiares, mi mamá también, pero no todos los familiares o todas las mamás o todos los papás tienen creen, ¿no? Ya, creen en eso porque es algo que no se ve. O sea, es algo que no se ve y pues no se ve. Y digo lamentablemente porque el ser humano tiene que ver para creer. ¿Ya? En cambio se tiene que creer para ver, ¿no? Ya, de cierta manera. O sea, hay mucha gente que se restringe por ese tema. Entonces, toda esa edad ha sido, en cuanto a mi niñez, un poquito, no es abrumante, pero retante. Y hubo ciertos quiebres en algún momento, como absorbía, claro que también con la vida personal, colegio, en el colegio también igual. Siempre sentí que era un poquito diferente a los demás. A veces, claro, se cambió de colegio y todo, a veces los mismos papás o la familia tratan de encajar, ¿no? Estructurar, como siempre lo he visto, a veces ven a un niño y tratan de estructurar el sistema educativo, o meten más información o las mismas exigencias de la familia, que tienes que hacer de tal manera. Entonces, yo siento que esa edad es importante porque o destructuras a un niño o lo estructuras, o en todo caso lo empoderas, lo potencias con sus dones o cualidades para poder avanzar. Entonces sí fue una edad un poquito retante. La adolescencia también fue una edad un poquito retante. Y sí tuve retos y también seguía como esponja, ¿no? Porque decía, bueno, eso es mío y tengo que cargar con eso, y cargaba con bastantes energías, vibraciones. No me protegía energéticamente porque no sabía a quién contarle. Y Lima de por sí es una metrópoli un poquito estresante, ¿no? Como todas las metrópolis, ¿no? Entonces, esas edades fueron un poquito retantes. Y de ahí, a medida que fui avanzando y fui creciendo, sí pasé por algunos retos fuertes que gracias a Dios me hacen poder estar donde estoy ahorita. Que va llegando a 3, 2, 1. Ya. Y bueno, o sea, es en esta transición de niñez a
adolescencia, que realmente sí pasé por algunos retos y pues particularmente no encajaba en el sistema educativo. O sea, ya desde la adolescencia ya sentía que realmente no. Y como era algo difícil de poderlo comentar, pues, o sea, te estoy hablando, yo tengo ahorita 44 años, te estoy hablando aproximadamente de 30, ¿no? Cuando realmente la gente era muy cerrada en varias cosas, no, sí, le tenía mucha precaución, ¿no? Ya, mucha precaución a eso, lo veía muy diferente. Y aparte, pues también se veía mucho el tema del qué dirán, ¿no? Qué dirán, que esa persona. Entonces, ese modelo, esa estructura, que un niño llegue, es raro. Es raro. Entonces, sí pasé por una época un poquito retante en mi vida. Trabajé de ahí, pasé un poco retante, gracias a Dios, como digo, ahí también hago un análisis o una introspección ahorita con todas las cosas que van pasando, que nada es casual, ¿no? Ya por algo pasan las cosas y logré salir de ese reto y de ahí me empecé a dar cuenta que realmente había cosas que no encajaban, ¿no? Ya, no encajaban y desde ahí empecé a tratar de buscar un trabajo tradicional en Lima. Traté de buscar un trabajo tradicional, de encajar y decir, bueno, o sea, me he venido para poder trabajar, y me metí a trabajar al mundo corporativo de lo que es restaurantes y hoteles allá, pero también en algún momento como que me quebré en ese mundo, ¿no? Porque es mucho estrés, tensión, algo muy monótono. Y pues a medida que pasaba decía, no, hay otra cosa, hay otra cosa, hay otra cosa. Y fue así de que realmente en ese proceso le puse un pare y empecé a ver otras opciones de trabajo que sean de mañana, no tan desgastantes de tarde, noche. Y empecé ya un poquito a involucrarme más con el tema del crecimiento interior, ¿no? Por ahí salió algunos cursos de coaching, algunas cosas, algunos procesos, siempre introspectando y siempre tratando de encajar, pero pues no encajaba en lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces fue así de que me di la oportunidad de poder ingresar a ciertos procesos de liderazgo o de crecimiento, pero interior, y en ese momento se empezó a alinear, yo siento que se empezó a alinear varias cosas, ¿no? Ya, entre también crecimiento personal interior, o sea, todo se involucró para que realmente yo haga quiebres y decir, bueno, hay otra cosa. Y a medida que iba pasando los años, como que yo siento que desde los 30 y tantos hasta los 36 aproximadamente, pero desde los 28 hasta los 36 aproximadamente, fue una etapa, aunque ya más fuerte, de interiorizar, ¿ya? Y darme cuenta de que había otras cosas, de que no encajaban en en una ciudad, de repente en un país. Ya empecé con el tema no quiero decir como que despertar de la conciencia, porque cada uno tiene su proceso independiente, ya, pero sí a ser más consciente con varias cosas, y ahí empecé a escuchar algunas cosas, ¿no? Que, o sea, mi cuerpo ya me decía, estoy perdiendo mi tiempo acá en este espacio, tengo que buscar otras cosas, y bueno, y por ahí se dio la oportunidad de poder trabajar en un sitio holístico en Lima, que estaba muy alineado. Ahí empecé realmente a ver que se encaminaban varias cosas. Ya fue un proceso muy corto en ese sitio, pero se encaminaba, porque dije, qué raro, o sea, no me fluye por esta parte del rubro que siempre estoy acostumbrada a poder trabajar, pero me está fluyendo por esta parte. Cuando hice ese quiebre, como diciendo, ya está acá, ya no quiero trabajar, estoy perdiendo mi tiempo, cambié de perspectiva y empezó a fluir más. Y ahí fue realmente en ese proceso que pues se me empezaron a revelar otros tipos de cualidades, ¿no? Empecé ya a ser más consciente que tenía otro tipo de dones, cualidades, como se dicen, ¿no? Ya.
Entonces también seguía sintiendo energías, vibraciones, frecuencias, pero yo siento que esa edad es como que un quiebre, ¿no? Ya no empezaba a seguir el resto, o sea, había algo que realmente ya era diferente. Y empezaba también a poder ser un poco más, escuchar más a la gente con ese tema de la sensibilidad. Claro que al trabajar en un sitio así sentía un montón de cosas de las personas que depuraban, qué cosas no, entonces también tenía que protegerme, pero yo siento que fue una etapa muy, muy interesante, muy importante en mi vida. Y me seguía viniendo información, entonces... ¿Viniendo información como una especie de... como que presentías algo o cómo venía esta información? O sea, o te comenzó a llegar realmente información de estudiar. Sí, o sea, información de que como que, por ejemplo, ¿no? En este proceso, antes de entrar a un sitio como encargada, ¿no? Porque era un sitio de yoga, meditación, ya empecé a experimentar. ¿En qué sentido? Que trabajaba en un sitio y que era muy tarde, muy de noche, en un restaurante, y decía, no quiero ese horario. No quiero ese horario, o sea, voy a pasar, y pasé por un restaurante y dije, voy a trabajar acá de mañana, porque sí, ¿no? Entonces empecé, pero con decretando, o sea, como que con certeza, ¿no? Con convicción. Entonces, y al momento en que yo entré a trabajar a ese sitio, porque se materializó, ya dije, uy, está pasando algo, qué raro, decía, ¿no? Como a veces pasa, y la gente a veces le pasa eso, dice, qué raro, pasó esto, pero es la convicción, o sea, es la certeza, cuando uno se va alineando, o sea, como que el camino se va abriendo, porque a veces la gente dice, no, es que puede ser por acá, o con una relación también pasa lo mismo, ¿no? Sí. ¿Ya? Pero hay dos caminos, el universo da dos caminos, o vienes por acá o pasas por acá. Entonces, si tú escoges el camino de la izquierda, se abre un nuevo camino que antes no estaba abierto y la persona transita por ahí, ¿no? Si vas por el camino derecho, transitas por ahí, que es bueno y también no está mal, porque la persona, o el ser humano en su decisión, decide pasar por ese caminar, ¿no? Y es el libre albedrío, ¿ya? Pero a veces es importante, por no decir que siempre es importante, ver las señales del universo. Yo siempre recibí muchas señales del universo en momentos un poquito retantes, porque pedía y decía, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué siento esto? Y a veces había imágenes, o de repente habían párrafos que salían de la nada. Y decía, Dios mío, y lo veía muy conectado a las señales que Dios, o Madre Dios, nos manda, ¿no? Y decía, por acá, es que raro, decía, también de las señales, qué raro que me esté pasando. Dije, ya, chévere, esto pasa, esto está pasándome. Y claro, no le comentaba a nadie, porque pues en mi familia, aunque ahorita son muy diferentes a antes, ya. Pero imagínate comentarle a alguien, oye, ¿sabes que he recibido un mensaje, no sé, en una pancarta, crucé y wow, ahí está el mensaje? O de repente alguien dijo y te llegó el mensaje, o de repente se abrió esta posibilidad. Entonces, siempre, a medida que he ido creciendo o evolucionando, siempre me he hecho más fiel a mí misma, ¿no? Trato de no encajar, no es que no agrade a la gente, pero digo, no, o sea, yo soy así, ¿no? Y no trato de encajar de alguna manera, porque siempre anteriormente mi vida ha estado ligada al encajar, a la estructura, ¿no? Claro. Allá. Y como en algún momento le dije a mi mamá, que de repente está viendo ahí el video en YouTube. Besos. Le dije, y esto es un mensaje para todos los padres que ven, ¿no? La gente tiene que interesarse, o los papás tienen que interesarse, de que el hijo o la hija sea un hijo que aporte, ¿no? A la sociedad, pero no aporte del tema material,
¿no? Porque a veces la gente dice, no, es que le va bien materialmente, sí, pero interiormente está bien, tiene ansiedad, depresión, se siente solo, no está bien entonces, ¿no? Entonces en un momento le dije, tú tienes que interesarte de que realmente a mí me vaya bien, que sea feliz. No importa si decido esto, no importa si decido lo otro. Entonces, porque las estructuras a veces rompen a la gente, rompen, las esquematizan, hacen que no fluya a las personas. Y claro, también en el círculo que a veces cada persona tienen personas que te pueden optimizar, te pueden fortalecer, o también gente que te puede restar, que te puede decir no puedes, no lo hagas, no estás escuchando, no sabría decirte qué te está pasando, ¿no? Claro. Y esquematizan a la persona. Entonces, yo siento que esas cosas, al no estar estructurada, al pasar por este proceso que es de transformación, también obviamente hubo procesos fuertes, ¿no? Ya, que eso también uno tiene que asumir y decir, sí, también es parte del camino, ¿no? Y aceptarlos, ¿no? Entonces, yo siento que eso ayuda mucho a las personas para poder llegar en el camino. Y cuando uno retrocede, o no tanto la palabra es retroceder, ve y dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Y armas toda la secuencia, dices, oye, no es casual que pasó esto, que recibí este mensaje, que interioricé, que sentí más de lo que tenía que sentir, porque me di cuenta de las intenciones de la persona, no era por ahí, ¿ya? O que pasó tal cosa, porque ahí viene el tema de que hay gente que se queda en relaciones tóxicas, o de repente no sale del tema de un trabajo, no sale del tema de un trabajo tóxico, de repente que no le está ayudando, y este camino siento, así sea semillestelar, así no sea semillestelar, que a veces digo, ya, porque todos estamos llamados a ser servidores acá para la luz, no solamente los 144.000, ni tampoco no solamente las semillas estelares, a todos se les da oportunidad, pero es un camino de enfoque, pero sobre todo de valentía. Entonces yo siento que en algún momento en Lima pedí con muchas ganas encontrar mi misión espiritual, ¿no? Y eso como que me conmueve un poco porque sí sentí que realmente tenía que estar preparada, ¿no? Ya tenía que estar preparada para algo, entonces ya no encajaba en ese sitio, ya no encajaba completamente en Lima particularmente, pero decía, tiene que haber algo más, o sea, tiene que haber algo más para ayudar. Y siempre desde que crecí, digo, siempre dije, yo estoy acá por algo más, ¿no? Ya, contacto con los animales, contacto con la gente, yo tengo que servir, o sea, de alguna manera, ¿no? Entonces, yo siento que estos procesos, cuando empezó a pasar todo este tema de crecimiento interior, ya, porque es muy diferente crecimiento personal, pero interiorizar para una persona altamente sensible, es decir, los dones que tengo son para servir. Y así como sirvo, también tengo que estar dispuesta a poder aprender, a poder recibir también lo que el universo me da como, como algo gratificante, ¿no? Alegrías, esperanza, lo que cada persona quiera. Entonces, en esa época que estuve en esos procesos interiores, le pedí mucho al universo que me mande una señal, una respuesta, ¿ya? Sí, decretaba, interiorizaba, porque ya sentía que realmente yo tenía que hacer algo, tenía que estar preparada. Yo sentí que tengo que estar preparada para algo, para que cuando me llamen estar preparada, ¿no? Entonces, cuando justamente ya estaba interiorizando y estaba como que pidiendo, pues aparece que nos conocimos de alguna forma. Nos conocimos en esa oportunidad, ¿no? Y aparecí yo con el mensaje. Sí, apareciste tú con el mensaje. Interesante. Hasta el momento nos has hablado de cómo has como experimentado desde la vida que nos pasa realmente a muchos seres humanos desde pequeños, ¿no? Cómo has absorbido estas energías, las has sentido, o sea, esa sensibilidad ante las cosas del ambiente y de las personas que te acompañan, ¿sí?
pero muchos chiquitos, muchos jóvenes también se han visto enfrentados a escuchar cosas que no escuchan otras personas, a ver energías, a ver situaciones que no están, ¿no? Como dentro de lo que todo el mundo oye y ve, ¿sí? ¿Tú fuiste una de estas personas que pudo experimentar este tipo de cosas? Porque yo sí, ¿no? Pero considero que es muy importante comentarle a las personas que nos ven para que sepan guiar a los niños de su alrededor, ¿no? ¿Sí? Y no desencadene esto en una situación lamentable, ¿sí? Por favor, ¿nos podrías comentar? Sí. Sí, qué interesante eso de la situación lamentable. Sí, desde muy niña empecé a sentir cosas. Empecé a sentir cosas externas, veía también, veía, sentía cosas. ¿Escuchabas? Sí, escuchaba también. Escuchaba, pero como decía, pues, o sea, es un poquito delicado, pues, a quién le puedes contar, ¿no? Ya. Veía también cosas. Sí, particularmente se ha visto muchas cosas. ¿Desde chiquita? Desde chica, sí. Ahora, ahí obviamente, pues, si yo lo veo de forma un poco más, sí, de forma externa ahorita, ¿ya? Pues yo le diría a un niño, por ejemplo, de 4 años que no tenga miedo, ¿ya? Porque esas energías se alimentan del miedo y se aprovechan de que realmente, o sea, el niño no sabe a quién contarle. También hay muchos niños que tienen, por ejemplo, dicen mucho el tema de esquizofrenia, esas cosas. Yo siento, con todo respeto, de repente algún psicólogo o psiquiatra que esté escuchando, o de repente alguna persona que temas de médicos y todo eso, no hay un niño así. Hay un niño incomprendido, ¿no? Hay un niño incomprendido, hay un niño que se cerró a sociabilizar y se cerró porque los papás no le dan la opción a poder expresar. Ya, por eso es que hay tantos niños ahorita, más aún, de que vienen ya con la sensibilidad mucho más alta, el tercer ojo activado, ya. O sea, es mucho más fuerte ahorita. Entonces, yo sí le diría a los papás, porque a veces la solución es, él no sabía decir qué pasa, hasta las mascotitas, ¿no? Pero con los niños específicamente, no sé qué le pasa, es un niño muy retante, es un niño muy problemático, se escucha mucho, problemático, no encaja, no sabría decir que es el colegio, pero yo le he puesto en un colegio y es carísimo, ¿no? ¿Ya? Pero esa no es la solución. Y la solución, los papás, entre comillas, es mandarle a un psicólogo, un psiquiatra, ¿ya? Desafortunadamente. Un psiquiatra. Y yo comprendo que el psiquiatra, bajo su estructura mental, o el psicólogo, dicen, sí, es que, a ver, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Ya? O sea, yo he pasado por todos esos procesos, psicólogo, psiquiatra, eso, y decía, pero, como digo, todo encaja, todo es para sensibilizar, de alguna forma. Yo me puedo sensibilizar un poco más con la gente que tiene depresión, por ejemplo, o ansiedad, porque a determinada edad, como era tan fuerte el tema energético, ya que después, a medida que fui introspectando, dije, eso nunca me pasó a mí. O sea, fue el tema de que absorbí demasiadas energías, no sabía cómo hacerlo, o sea, demasiados quiebres, y pasó, y de alguna manera, con las cosas de los dones que en algún momento me dieron para el uso, me ayudé de cierta forma a poder salir de ahí, ¿ya? Pero yo entiendo, ya bajo tu pregunta, que a veces dices situaciones, que a veces la gente llega a situaciones delicadas, ¿no? Porque no sabe extremos, ¿ya? Y por eso hay gente que de repente toma la decisión de ya no estar en este plano, ¿ya? Entonces yo comprendo todos esos procesos porque es delicado, ¿ya? No le voy a entrar acá en detalle, pero es delicado. Pero esas son personas que realmente absorben. Y cuando la persona no interioriza, se deja guiar por médicos, a veces
la palabra, yo digo, a veces lo embuten al chiquito de pastillas, pero hay algo más, o sea, hay interiorizar, hay algo más, no es solamente mandarlo al colegio, hagan las tareas y ya, esa es la vida monótona o la estructura que en algún momento el sistema ha vendido al ser humano. Ya, porque si vemos y vemos mucho más allá, hay colegios más conscientes, ya ahorita, y como digo, si se va a hacer un colegio consciente, por el amor de Dios, que hagan un colegio, pero no para lucrar, sino para ayudar. Ahí uno cambia la perspectiva entre lucrar y servir. Ya, porque eso también yo me doy cuenta súper rápido cuando hay ciertas cosas y digo, no, o sea, ¿quieres lucrar o quieres servir? Ya, porque de alguna forma, como digo, los dones y las cualidades son para servir, no autoservirse. Una herramienta la puede tener cualquier persona y es un éxito, pero es prestada, ¿no? Por un momento me dijeron, es prestado, ¿no? De una consulta que hice para un sitio en Lima. Entonces, es prestada, porque si la persona no utiliza bien la herramienta, se la sacan o la quitan, ¿no? Las energías de luz, o sea, los seres de luz, y dicen, no, le estás haciendo un mal uso. Gracias a Dios, porque que con tanto poder que realmente tiene la humanidad por sí misma en su alma, gracias a eso en control, ¿no? Y también igual pasa con los dones. Los dones, hay mucha gente que tiene clarividencia, teleaudiencia, hay mucha gente que tiene el tema del don de la palabra, la intención, ¿ya? Cuando pasa eso, a veces hay gente que lo introspecta y se da cuenta. Hay otras personas que no se dan cuenta y gracias a Dios no se dan cuenta, ¿ya? Pero hay mucha gente que tiene el don de la palabra y la intención. Cuando pasa esto, también es una responsabilidad, no es casual. Igualmente, los dones y las cualidades, los talentos, como se dice, si el universo te da uno, tú tienes que multiplicarlos a 100, a 1000, porque de ahí, en algún momento, ¿no? Como se dice, que eso mucho de repente han escuchado muchas personas que dicen del hijo pródigo, ¿no? Que dicen le dio y hizo lo que quiso con el tema del dinero que le dio el papá. El papá es el universo, el papá es Dios, madre Dios, como nosotros le queremos llamar. ¿Ya? El hijo pródigo es una persona que hace mal uso de los talentos, que hace mal uso de los dones, que hace mal uso de la herramienta que se le da. Pero tenemos a la otra parte del hijo, ¿no? Que obviamente el universo siempre va a ser misericordioso con nosotros. Pero tenemos la otra parte de la historia, que es el hijo que utiliza bien los talentos, los dones, y dicen, no, tengo un talento, por ejemplo el don de la palabra o el don de la intención, que tengo que multiplicar. Y tú pones esa intención o ese don para poder servir, para multiplicar lo que te dan. Entonces yo siento que las personas ahorita, en este momento, más los niños, porque ahorita viene con una intuición mucho más acelerada, no encajan a veces en la sociedad y no vienen para encajar, vienen para hacer un despertar, ¿no? Vienen para despertar a los papás. Le toca a los papás pues también para aprender y sanar, pero en este momento esta sensibilidad, ¿no? Ya, así como dice el título, la sensibilidad como una herramienta de ascensión. La ascensión, particularmente mi sentir es que la ascensión es para ayudar, para la comunidad, ¿ya? No es para autoservirse, no es para vanagloriarse uno, es para servir de cierta forma. Entonces, este campo con el tema de los dones y talentos, si uno tiene el don de servir, lo puede hacer desde la plataforma que esté, ¿ya? Y hay gente muy sensible, hay gente pidiendo ayuda. Yo siento que hay gente pidiendo ayuda y de ahí parte la sensibilidad de que la persona que tiene esa sensibilidad diga, a ver, ¿qué es lo que pasa? Pero servir, no autoservirse, ¿no? No decir, wow, porque a veces yo veo y digo, claro, hay varias gente que está metida con el tema de los terapeutas, y está bien, es dable, ¿no? Es la perspectiva que tienen, ya, pero este no es un negocio, como si fuera, es algo para lucrar,
¿ya? O sea, no es un rubro más, no es una terapia más, no vamos a un evento más, no, o sea, la sensibilidad es algo para que realmente nosotros podamos trabajar de diferente manera, ¿ya? Porque las personas altamente sensibles dicen, uy, tienen alta sensibilidad, ay, pero qué pena, que no, o sea, la gente que es altamente sensible o tiene más sensibilidad que otros, tiene mayor conexión con otras cosas, con la naturaleza, con los animales, con el agua, con la tierra, con todos los procesos que están pasando. Entonces, desde esa plataforma es importante que se pueda obrar en comunidad. Eso me parece que es muy importante en estos momentos, ¿no? Qué interesante, una información creo muy valiosa para muchas personas. ¿Tú crees que es solamente responsabilidad de los padres? Porque yo te oigo mencionar mucho, ¿no? Los padres con los niños y estos, pero creo que puede también tener que ver todo el círculo de la persona, ¿no? Incluso lo de los niños. Muchos de nosotros tenemos una tía rara, ¿no? Que nadie nunca le entendió, alguien en la familia sí, ¿no es cierto? Y el momento de que muchas de las personas que nos acompañan como que digan, oiga, nunca me he puesto a ver, ¿no? Si es que mi tía, por ejemplo, para el caso de la tía rara, ¿no? Si es que mi tía es un ser especial, ¿no? Vino con una misión especial al mundo y todo el mundo, toda la familia y todas las personas de su entorno la relegaron, ¿no? Una persona que de pronto es muy introvertida y todo el tiempo creyendo que de pronto que había un tipo de retraso o algo y lo relegan. Tal vez sea el momento de que en las familias muchas personas veamos y digamos, nos reevaluemos, ¿no? Sí. ¿No será que esta persona más bien nos trajo un mensaje, y nosotros le hemos caído encima y lo hemos apabullado, ¿no? Lo hemos apagado? Entonces, ¿crees que aparte de los padres también haya responsabilidad de otras personas que acompañan todos estos procesos, maestros, hermanos? O sea, porque por ejemplo, para el caso mío yo no fui mamá, ¿no? O sea, no soy ni seré mamá, sí, de un bebé. Entonces, pero me siento llamada a ayudar a otras personas y como te digo, no solo niños, ¿no? Sino también adultos, ¿no? Que están posiblemente pasando una depresión, un momento difícil y fundamentalmente fue por un tema de su entorno. Justamente mencionaste Método Magic y me acuerdo muy bien que una de las primeras experiencias que tuvimos hace unos años fue una señora ya mayor, ¿no? Posiblemente más de 80 años, digamos, no seamos exigentes, que justamente se llamaba María Magdalena, la señora se llama, que ojalá nos esté viendo, ¿no? Y nos dijo desesperadamente, ¿no? Una persona de buena situación económica, ¿no? Muy clara en todo, ¿no? Y pidió ayuda, ¿no? Dice, mi familia cree un poco y más que estoy loca, ¿no? Pero a mí lo que me pasa es esto, ayúdenme de alguna manera. Entonces, siento que todos somos responsables, ¿sí? O sea, eso quisiera que nos comentes un poquito, porque yo siento que todos tenemos un papel en esto, seamos padres, no seamos padres, seamos hijos, porque también hay muchos papás, ¿no? Que el hijo mismo dice, ay, mi papá se le corrió la teja, ¿no? Es muy común decir en Colombia, ¿no? Pero, o sea, realmente un llamado a las personas a que veamos dónde están esos talentos escondidos, esos seres especiales que traen una misión linda, especial y que nos estamos desperdiciando. ¿Ya? Es que quisiera, por favor, que pudieras dar una perspectiva general al respecto de esto. Qué interesante la pregunta que me comentas, porque, claro, la gran parte de la entrevista que me estás haciendo hablo mucho sobre el tema de los papás, ya, de los padres. Sí. Los padres tienen un nivel de responsabilidad hasta que el niño o el adolescente se va de la casa, ¿ya? ¿Cómo? Con valores, realmente enseñándole los principios al niño, independientemente de la elección, ¿no? que el niño quiera elegir. Porque a veces dicen, no, este niñito está medio raro, es un poquito femenino, un poquito masculino una niña. Independientemente de eso, porque forma parte de las etiquetas del mismo sistema que ha vendido a la humanidad. Eso es importante y me gustaría tener muy en claro y darle la claridad a las personas que nos están
escuchando. Eso de las etiquetas, particularmente, no entran en esta conversación porque no es positivo, ¿ya? De ahí entra mucho el tema en que los papás tienen que educar buenos seres humanos. Pero volviendo al tema de la responsabilidad, hay varios círculos de responsabilidad. Lo primero es que los padres, la importancia de poder educar y poder generar bases estables a un niño ya es aproximadamente entre los 3 a 4 años. ¿Por qué? Porque en eso se forma, como tú bien sabes, el tema de los chakras, los centros energéticos, ya, y eso es responsabilidad del padre, de los papás, ya. O sea, netamente el papá o la mamá, si sea mamá soltera, papá soltero, o sea, es responsabilidad. Puede ser una abuelita también igual, ¿ya? También tenemos un segundo círculo, que es los parientes. Hay parientes, como también que yo siento, hay parientes que suman y también no suman. Ya hay parientes que te dicen no, ¿para qué vas a hacer esto? Y también tiene mucho que ver porque los papás de alguna forma involucran a los parientes en la educación del niño. Y ahí hay completamente el niño no sabe quién hacerle caso. Ya que a veces pasa que el papá y el abuelito dicen no le hagas caso a tu papá, no le hagas caso a tu mamá. No, o sea, el primer círculo son los padres. El segundo círculo puede ser el abuelito, puede ser los tíos, puede ser el tercer círculo son los amigos. Perdón, también pueden ser los hermanos, ¿verdad? Claro, también los hermanos. Pero eso depende mucho también se vuelve la raíz, que son los papás, ¿no? Entonces, como se dice, o sea, a veces yo he escuchado mucho que a veces dicen, no, es que este niño, ¿por qué será así? Es el reflejo de los papás, de alguna forma, ¿ya? Entonces, no le puedes pedir a una planta de cerezo que dé manzanas porque es de cerezo. Ya, de alguna manera, para dar un ejemplo, ¿no? Claro. Pero también he visto casos, ya, que hay muchos niños que son muy rebeldes y los papás no saben qué hacer. Y en ese círculo, que es el primero, que es el más importante de los padres, entran los profesores. Ya, es un círculo independiente, pero no quita lo que es la importancia, porque los profesores, cuando los niños están en el colegio, forman a los niños de alguna forma, ¿no? O sea, niños de 3, niños de 10, jóvenes de 15. Entonces, de cierta manera, forman a los niños, como a los futuros seres humanos, como digo, de los que van a salir. Y esta parte es tan importante porque hay muchas escuelas, hay muchos profesores que no se apersonan, ¿no? ¿Ya? De la responsabilidad que tienen. No porque sea una escuela cara, vas a tener un profesor consciente. ¿Ya? O sea, hay mucha gente que va a una escuela y le toca un profesor que de repente es machista, una profesora que es feminista, o de repente un profesor que está con estas ideas que dicen, no, es el tema de la New Age, y dicen, no, tú sé libre de lo que quieras, impone también muy sutilmente los propios conceptos, la propia educación que tiene el profesor. Entonces, hay que tener bien claro que los colegios particularmente tienen un rol muy importante. Ya, si bien es cierto, la gente o los papás no lo ven tanto así, ¿no? Pero los niños son como hijos adoptivos para los educadores. Entonces, yo he visto muchas veces, y también por experiencia que me ha pasado, ya, que, o sea, hay mucho bullying, por ejemplo, ya. No porque un niño sea muy cerrado o de repente introvertido, no es que quite ser inteligente, puede ser observador. He visto muchos casos también igual de niños observadores que introspectan mucho más, que sirve esta habilidad, ya que utilizan esta habilidad para poder ser más observadores y aprenden súper rápido.
porque hay gente que son auditivos, visuales, y hay personas que tienen, pues son auditivos y visuales, ¿no? Sí. Ya, pero hay muchos profesionales que son deportistas, que han sido muy introvertidos y que tienen unas cualidades excelentes. Entonces, lamentablemente, el ser humano juzga cómo es la semilla, ¿ya? O cómo crece la semilla, y dicen, no, es que así te vas a quedar. Y eso le meten al niño y dicen, no, y entonces tienes niños de jóvenes, adultos que dicen, es que para eso, o sea, su vida piensa que no tiene sentido. Y eso es por la educación, tanto de los padres, profesores, tíos que vienen con varias creencias, cosas que no pueden meterse a un yoga, por ejemplo, ¿no? Es el caso de una señora cuando yo estaba trabajando en un centro de yoga. Una señora decía, no, pero ¿por qué está yendo al centro de yoga? Y la señora iba porque tenía ansiedad, tenía cosas personales que estaban pasando y le decía bien el yoga. Entonces decía, pero ¿por qué estás yendo al centro de yoga? Y le cerraron el sitio donde ella iba a hacer oración, una iglesia donde también había espiritual para ella, era importante. Le cerraron el sitio porque no iba al centro de yoga, ¿no? Entonces, esas cosas como creencias religiosas también limitan, qué fuerte. también limitan a una persona, ¿ya? Porque le encasillan. Entonces, lamentablemente, como digo, el ser humano con este contexto del sistema ya ha etiquetado que somos veganos, que somos vegetarianos, que somos carnívoros, huevívoros, lo que sea, ¿no? O sea, entre comillas, Sí. ¿ya? Entonces, el ser humano se sigue llenando de etiquetas porque el sistema le encantan las etiquetas. No porque una persona sea callada, la vas a tratar diferente, o que porque habla más, es más inteligente, de alguna manera, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo siento que hay aprendizajes, o hay plataformas diferentes para las personas que son las que tienen que trabajar. Yo tuve la bendición, particularmente por más de que, y como digo, todo es perfecto, de que en el momento que tenía que asistir a un instituto, a una universidad, ya que tuve la oportunidad por mi cuenta de asistir a un instituto, se me cerraban las vías para poder asistir de alguna manera, ¿no? ¿Ya? De ahí comprendí que si realmente me hubiera metido al sistema educativo universitario, de instituto, o sea, ya sea instituto pedagógico, lo que sea, me iban a llenar de más información. Mayormente la gente piensa que mientras mayor información, más inteligencia, mayor intuición. Y no es así, porque uno se puede llenar de mucha información, pero no es información que nutre, no es información que te puede ayudar con ese tema de la alta sensibilidad, ¿no? Si una persona asiste a una universidad o un colegio, a un niño, por ejemplo, a un nido, que es altamente sensible, ese niño va a sentir más que los demás. A una universidad no puedes meter a una persona altamente sensible en una universidad, ya tiene diferente educación. Eso no quiere decir que los altamente sensibles, y me incluyo, sean personas raras o de repente no tienen otro tipo de educación. No, sí pueden asistir, ya, sí pueden asistir a una educación del sistema. No voy a decir normal porque pues todas las personas somos normales, o sea, normales, pero sí protegiéndose del sistema, del contexto de meter tanta información. Porque si tú eres sensible o una persona es altamente sensible, es porque ese don que te han dado es para poder servir, para observar más de lo que las personas ven, para ser más empáticos de alguna manera, para saber, de repente te encuentras con una persona y la persona trata de comunicarse de alguna manera con algún árbol, alguna flor, ya, para ponerle un ejemplo así práctico, con un río, y trata de alguna manera de hacer esa conexión y no puede, ya, porque las estructuras de alguna forma están muy pegadas, están como una cebolla, ¿no? Una cebolla, tienes que sacarle capa tras capa, capa tras capa. Entonces, también quiero aprovechar esta plataforma para poder hacer un llamado a la gente que es altamente sensible, ¿ya? Que no
no es que está mal, no es que se tenga, hay un tema de protección que se tiene que hacer, sí, ya. Tenemos que protegernos mucho más que a otras personas, pero no es que vamos a estar en una etiqueta diferente a los demás. Es un don que por mucho tiempo yo estuve reprimiéndolo, ¿ya? Y hasta cuando lo acepté, y obviamente también trabajando con guías de luz, me decían, acéptalo. Y decía, pero ¿por qué siento así? Porque demasiado estoy sintiendo, esta persona, demasiado. Entonces, tú sabes, o sea, cualquier cosa siento cualquier cosa que esté pasando a miles de kilómetros, digo, no. Pero eso nos hace ver que realmente, uno, que las personas pasan por procesos interiores fuertes, otro, que hay espacios que nosotros nos damos cuenta, pero diciendo que no soy la única, ya que estoy conversando aquí por otras personas, que nos damos cuenta de los espacios donde uno está y dice, este espacio no es para mí, este espacio sí es para mí, esta persona es para mí, esa persona no es para mí. Y yo siento que es un don que de alguna manera es importante poderlo trabajar, o sea, interiorizar. Así sea de muy niño, lo que son muy pequeños, que diga, de ahí niños, adolescentes, porque ellos no, o sea, la gente no va a encajar, la gente que es altamente sensible no va a encajar en una estructura convencional. Ya, una profesora que es altamente sensible con la protección que tiene que tener para poder trabajar con muchos niños o con profesores, puede ser mucho más efectiva, mucho más empática que una profesora que tiene una estructura de, como digo, de varias cosas, títulos de astronauta, ¿no? Que a veces digo, porque están metidos con mucha información. En cambio, la otra persona es más sensible, más empática. Y esta quinta dimensión es trabajo en comunidad y es trabajar bajo la empatía con las otras personas, con la naturaleza también, con los ríos, con el mar. Eso lo vamos a ver en el segundo episodio. Antes de terminar este primer episodio, que es como esta parte autodidacta de la vida, ¿no? Quisiera hacer dos preguntas específicas, no cortas. El círculo de amigos, ¿no? Que es como el otro círculo que también acompaña a los niños, a los jóvenes en estos procesos. Y si crees que hay una influencia genética dentro de las familias, ¿no? Que puedan llevar a que generaciones tras generaciones vengan más personas con esta sensibilidad, ¿no? También pensando en que también eso puede ser una alerta para una familia, ¿no? ¿Sí? Ya hubo una tía médium, una abuela, incluso una persona que la llevan a un sitio de atención psiquiátrica o algo por el estilo, ¿no es cierto? Y ya es como, a ver, en mi entorno debe haber algo así. Sí, entonces, por favor, si pudieras respondernos a estas dos preguntas. Y con esas dos preguntas hacemos el corte de este primer episodio, que ha sido muy, muy interesante, y damos la oportunidad para que las personas nos sigan en el siguiente episodio con ya la parte adulta y madura de la persona ya consciente de qué hacer con sus dones de sensibilidad. Bueno, ante tu pregunta, empezar primero que si es hereditario. Ya, sí es hereditario, yo siento que sí es hereditario, ya, pero no un tema de, o sea, siento que la persona cuando llega a una familia no es casual, cuando es un alma con sensibilidad, ya, debe haber otras personas que también han sido sensibles, para no poner una estructura de que si hay herencia, baja, ¿no? ¿Ya? Porque a veces el tema de que si viene de alguna herencia también a veces se puede confundir en que si pasa algo malo también baja, ¿no? Ya entiendo. Para poderle poner ahí una aclaración. Las personas que son altamente sensibles, de todas maneras en alguna otra vida se han encontrado con esta familia, ¿ya?
para diferentes experiencias. No siempre en todas las vidas. Eso es lo que intuyo. No siempre en todas las vidas. Pero sí, definitivamente, si hay en la familia una persona que ha sido medium, clarividente, también alguna persona que, pues claro, ha pasado por un proceso fuerte de, ha ido a algún hospital de psiquiátrico, ¿no? Ya, también es importante, pero no para que nosotros veamos, entre comillas, ¿ya? Porque yo no lo veo así a la gente, ay, es que esa persona fue el loquito de la familia. Exacto. No, porque lamentablemente el sistema, no vuelvo a repetir el tema del sistema, a las personas que no encajan con el sistema, ¿ya? Siempre lo han tildado de locos, desadaptados, ay, es introvertido, no habla, pero es porque no encajan. Entonces, acá ahorita las personas están un poquito más aperturadas, ¿ya? Que hace bastantes años, hace 20, 30 años, están más aperturadas. Pero si ya en la familia hay un medium, es que de alguna forma hay sensibilidad en la familia. Ahora, también tiene mucho que ver que la familia acepte eso. Porque si la familia no acepta y restringe de alguna forma a la persona que es altamente sensible o no quiere aceptar ese regalo, porque es un regalo, no todas las familias le toca una persona altamente sensible, una persona que es medium, clarividente, pero no acepta eso y lo ve como algo raro, ¿ya? Inaceptable. Inaceptable, que realmente tengo que hacerlo a escondidas porque lo del medium no puedo hacerlo porque me van a decir que soy charlatana, ¿ya? Obviamente todo ligado a la luz, porque también hay charlatanería, ¿ya? También hay charlatanería y tú, como tú sabes, hay, ¿ya? Porque también se cae nuevamente, el ser humano cae nuevamente en el sitio en que ve una opción de negocio y dicen, bueno, hay gente que pues escucha estas cosas esotéricas y lo hace un negocio, un emporio, como digo, ya. No, o sea, una persona que realmente esté trabajando con luz, ya, hay que acreditar eso, con luz, ya, porque hay de todo. Pero en estos momentos, si ya en la familia hay alguna persona que ha sido medium, clarividente, pues obviamente hay que ver eso y que hay que verlo como regalo, en vez de estarlo viendo como extraño. Si otra persona viene de la familia y es sensible, también igual. Porque a veces dicen, no, es que no creo, ay, eso lo que dices es que es sensible de repente. No, hay que encontrarle un porqué, porque la gente tiene diferentes maneras de reaccionar, porque hay procesos que están pasando interiores. Ya, yo escuchaba mucho a un ser de luz, que en algún momento, que también se canaliza acá en este espacio, que es Ananda, que decía que él habla mucho del tema de juzgar, ¿no? ¿Ya? Que dice la persona que te sirvió el almuerzo en un fast food, por ejemplo, ¿no? O en un sitio, un centro comercial, que es comida rápida, de repente no le gusta el trabajo que está haciendo, tuvo un pésimo día, ¿ya? Y la persona que está recibiendo la comida se descarga con ella y pues dicen, ay, no me atendió bien. No, porque tú no sabes lo que está pasando con esa persona. Ahí entra y se conecta el tema de la sensibilidad. Porque la persona, disculpa, que es altamente sensible o es sensible, ve esos detalles. ¿Ya? Obviamente, pues, ante tu consulta o tu pregunta que dices, ¿los amigos influyen mucho? Sí. Porque puede haber un niño que es sensible, no se protege energéticamente, tiene que estar con discernimiento, esto es mío, esto no es mío, hasta el mismo trabajo también, y se junta con los borrachines del barrio. Y esa energía, él dice, uy, pero ¿qué pasó con el Manolito, supongamos, ¿no? Entre comillas, ¿ya? O con el Pedrito. ¿Qué pasó? Que de un momento a otro pasó eso. Y no es porque el chico absorbió la energía, no se protegió. Entonces es como si fue esponja o es esponja para esos chicos y lo hizo algo suyo. Ya. Lo hizo algo suyo, lo apropió
y el chico dice, oh, bueno, pues ya tocó que sea medio borrachín. Ya. Pero en cierta medida fue un desfogue, ¿no? Claro que sí. Claro que no sí. está bien, no lo estoy justificando, ¿no? Pero en cierta medida el chico con toda esta presión social y con toda esta situación que no sabe manejar, trata de abandonar su realidad, ¿no? Claro que sí, porque el alcohol tiene mucho que ver con el tema de abandonar realidad, de no estar acá presente, ¿ya? Entonces, porque a veces mucho y sí, o sea, hay mucha gente que dice, quiere ver qué es lo que pasó arriba, quiere ver qué es lo que pasó arriba entre la familia, o sea, ahondar en el tema, ¿ya? Pero no a todos les resulta eso. Para las personas que son sensibles, conectan con esa energía, que no tienen por qué traerla acá a esta realidad, que es el aquí y el ahora, una energía del pasado. Si bien es cierto, siempre los arturianos dicen, no hay tiempo, pasado, presente y futuro están en un mismo espacio, sí es correcto, pero si uno se mete o la persona se mete a cosas, a indagar secretos de la familia, ¿no? Ya para no ponerle una connotación de un título de una terapia que hay respecto a eso, pero la persona se va a cargar de esa energía. Es por eso que hay gente que se mete mucho, se apropia de toda la historia y vive una vida que no es suya, ¿ya? Y vive una vida que no es suya, entonces, y su vida pudo ser mucho mejor, sino que se encargó de poder transportar o poder cargar todo lo que pasó en la familia, ¿ya? Y eso es delicado, porque cuando pasa eso, la persona se olvida de la misión de vida que tiene que hacer, de la misión espiritual. Puede escuchar a las personas altamente sensibles, dependiendo de la capacidad de dones o cualidades que tengan, puede escuchar también los pensamientos de las personas, también puede hacerlo, ¿ya? Y también no todo es algo en contra, ¿no? Ya con una adecuada protección, esas personas, al ser empáticas, pueden ayudar mucho más en el espacio que están. Qué bien. Y justamente ese es el mensaje final que quisiera que nos compartieras en este primer episodio, ¿no? En esta primera parte de esta entrevista. Y es, ahora volteémosle la hoja, ¿no? Y coméntanos cómo sería el otro escenario, ¿no? El escenario de esta nueva humanidad que se está creando, esta nueva humanidad consciente, en donde acabas de mencionar que los niños ya traen una manera de pensar, de ver las cosas diferentes y de manejar diferentes las cosas. Entonces, ¿cómo es un niño aceptado en su familia, ayudado por sus padres, ¿no? Entendido por sus círculos, que nos has comentado, sus círculos cercanos y los círculos que van rodeándolo a través de la vida, ¿no? Pero que fue aceptado con sus dones, con su sensibilidad, ¿no? Que fue adecuadamente guiado, ¿sí? ¿Cómo afecta? O sea, más bien, ¿cuál es el aporte positivo que puede tener un niño, un joven así, ¿no? O sea, ya no donde el ambiente, por ejemplo, tóxico de sus amigos lo influye a él, sino cómo él influye, ¿no? Coméntanos un poquito cómo es este llamado, ¿no? A la creación de una nueva humanidad así, más consciente y con todos nosotros, todos mucho más aperturados. Dependiendo de los diferentes aspectos o áreas que el niño quiera hacer. Por ejemplo, el niño crece, ¿ya? Y si el padre o la madre o la familia lo aceptan y dicen, coméntame hijo o coméntame hija, ¿qué es lo que estás escuchando? Tal cosa, papá, me está hablando la plantita, escucho al animalito, pero no lo ven extraño, lo aceptan y lo empoderan. Tenemos prácticamente a esa edad, 3, 5 años, un niño que no solamente está fortalecido en liderazgo, sino también tenemos un niño que es más consciente y con esa conciencia puede ayudar a otros niños a que puedan proteger, ¿ya? La tierra, los ríos, pero sobre todo elevar la conciencia de otras personas, porque los niños copian a otro niño. Entonces se van a sentir motivados y van a decir, uy, pero qué raro, por ejemplo, ¿no? Qué raro este niño que me está diciendo que puede hablar con las plantas. Bien empoderado tenemos un niño, ¿ya?
que puede crear alguna máquina para que las plantas puedan regenerarse, hablar con las plantas, escuchar el tema del sonido, la vibración. O sea, tenemos un niño empoderado con creatividad e inspiración para poder trabajar con otras personas. También, obviamente, pues con otra vibración, que es muy diferente de un niño que no es valorado a un niño que es aceptado, que transmite luz, alegría, felicidad, otro tipo de conciencia, puede cuidar más a los animales, por ejemplo, y eso quiere decir que su alimentación sea diferente, muy periódica, trabajar con el tema de la alimentación, no que sea impositiva, sino de manera consciente, ¿ya? Entonces, yo siento que los niños bien aceptados y valorados pueden trascender acá, o sea, en esta humanidad que se está haciendo, una nueva humanidad, ¿ya? También tenemos, por la otra parte, jóvenes o adultos que aceptados, ya creciendo desde esa semilla que es de la aceptación, valoración, empoderamiento, y desde el amor, obviamente, pues tenemos jóvenes más seguros, con más creatividad, valorados por los padres, por el círculo, pero sobre todo más abiertos a decir lo que piensan, sin que los juzguen, ¿ya? Y tenemos muchos jóvenes que realmente puedan expandir la creatividad. De esos jóvenes pueden abrir colegios conscientes, pueden abrir sitios conscientes. Nosotros, por ejemplo, acá en Ambroset tenemos muchas aguas termales. Es una de las cosas que justamente siempre repito, ¿no? Con el tema del agua. Un agua, tenemos una persona que sí ha seguido ese camino de la conciencia. Tenemos una persona que puede, particularmente, por ejemplo, adquirir un agua termal para la comunidad, programarla, ya, ver el tema de los costos y decir, bueno, este es mi costo neto, esto es lo que gasto o lo que he invertido en esta agua termal grande, pero estoy ayudando a la comunidad a que pueda ser más consciente. Entonces tenemos una persona mucho más servicial y consciente para la gente, no desde el punto en que voy a lucrar, quiero mucha gente que venga acá, no, sino que cómo puedo ayudar, porque cuando hay ese punto entre tener un proyecto o tener una iniciativa, entre qué es lo que voy a ganar y qué es lo que voy a generar de ingreso, ¿ya? Y cómo puedo servir, ya, a cómo poder servir. El universo dice, a ver, ¿qué estás haciendo con esta herramienta que te he dado? Ya, es agua. Pero si tú lo ves de la otra manera, de cómo puedo concientizar con el agua, ya, el universo te va a mandar la gente que tiene que entrar, ¿ya? Porque el universo no se queda con nada, es un equilibrio completamente. Entonces, yo siento que todas las cosas son herramientas. Y la herramienta, cuando no es bien utilizada, como vuelvo y repito, se va la herramienta porque es prestada. O se apaga, ¿no? O se apaga y la gente dice, pero ¿por qué no hay gente que viene o no hay clientes que vienen? Claro, si estás en un sitio que es un restaurante vegetariano y te concentras solamente en poder vender, pero no eres coherente en poderle enseñar a la gente por qué tienes que estar vendiendo esta comida a este precio, pues la gente no es un tema de retención. El universo no te va a mandar gente, ¿ya? Porque ahorita mucho está el tema de co-creación y está bien, uno tiene que ser soberano en lo que está haciendo, pero también tiene que ser coherente, ¿ya? La coherencia. Entonces, si hay una plataforma que es agua y la gente está esperando poderse bañar en un agua termal y no solamente lucrar, se nota la diferencia. La frecuencia y las vibraciones no mienten. No mienten por más de que haya cualquier persona que se te acerque y diga wow y resplandezca en cosas materiales, la frecuencia y la vibración no mienten. Entonces, yo siento que esas personas que son sensibles, altamente sensibles, porque también puede haber personas mayores, ¿no? Personas mayores que no han querido hablar, ya que son seres de luz y que tienen miedo al hablar y dicen, ¿por qué me siento así? Pero sí, claro, pero también tienes que escuchar. Esas personas tienen que escucharse,
tienen que escucharse, porque de repente están en una relación que no es, están en un sitio que no es, pero mayormente son relaciones, porque tienen lo antiguo, que de repente no se separan por el tema de los hijos, ¿ya? Y se siguen poniendo en segundo plano, en tercer plano, cuarto plano y X plano. Entonces, ahí lo que hacen es, no estás haciendo una misión, no estás conectando con tu coherencia, y son personas sensibles. Entonces, de alguna manera, en este momento, el universo, Dios, Padre, Madre, Dios, como le queramos llamar, dicen, de todas maneras, ¿qué es lo que quieres para ti? Claro. ¿Ya? Y uno tiene que elegir. ¿Ya? Definitivamente el cumplir una misión espiritual, porque también igualmente el sistema ha vendido de mala manera que las personas que despiertan en conciencia, porque dicen mucho el cliché, ¿no? El despertar espiritual, y la gente se va a quedar sola, cancelada. O sea, no es eso. No forma eso, o sea, no hay ese tipo de como que es un cambio muy fuerte, no hay eso. Obviamente, pues va a salir de tu vida gente que ya no resuena contigo, ¿ya? En vibración, en frecuencia, eso sí va a haber, una depuración, eso va a haber, ¿ya? Lo otro es que, pues, una persona al hacer su misión espiritual va a conectar con la plenitud, con más alegría, con más felicidad. Y obviamente va a conectar con más cosas de la naturaleza. Va a contribuir más. Va a también, contribuir ¿no? más. Entonces, esas cosas sí es importante ahorita, en la quinta dimensión que se está dando. Es importante para poder trabajar en comunidad, como digo, ¿no? Entonces, yo siento que todos podemos contribuir a eso. Y hago un llamado a las personas que de alguna forma puedan, personas que ya son un poquito mayores, ya, que son sensibles, que pueden escuchar algún apu, que pueden escuchar al agua, que pueden escuchar algún cerro, y a veces tienen miedo y no, es aperturarse. Obviamente, pues también discernir, ¿no? Qué cosa está escuchando. Puede ser la mente, puede ser la misma energía, y que esos son pasos para poder hacerlo, pero hay que aperturarse, porque si uno no se apertura, no se apertura a la vida, como se puede decir. No se da una oportunidad, no se da una oportunidad, como tú dices, para poder avanzar, para poder sentir, y para poder salir de esa estructura del sistema, ¿ya? E ir verdaderamente a la verdad, porque es un camino hacia la verdad, hacia la verdad interior, hacia la verdad en conectar con los dones, con las cualidades, que es lo que el universo nos da. Eso. Así es. ¿Tú crees que podemos rescatar como sociedad muchas de estos corazones fugados, porque más son más que cerebros fugados, estos corazones fugados que se encuentran ya como relegados de la sociedad, ¿sí? Uh-huh. Personas que están, bueno, tú me entiendes, ¿no? O sea, que no fueron comprendidas, que están puestas en segundo plano, que posiblemente están en un centro reclusorio, en un proceso supuestamente de curación, ¿no? Pero ¿tú crees que se puedan recuperar estas, obviamente hay casos de casos, ¿no? Pero es posible que muchas de estas personas estén allí solamente por un mal criterio, ¿no? ¿Tú crees que los podemos recuperar de alguna manera a que se reincorporen a la sociedad y puedan hacer uso de sus dones y de su sensibilidad? Sí se puede, o sea, yo no... me parece que ninguna persona es irrescatable, pero sí tiene que haber un trabajo o la actitud, o en todo caso que la persona se dé la oportunidad para poder hacer ese paso, porque dar ese paso uh-huh. es importante, ¿no? Siempre decimos acá en Método Maggi que dice la persona
da un paso y el universo o Dios o Padre Madre Dios da 1000 pasos para poder ayudar. Ya, entonces yo puedo decir que sí, no hay personas que sean irrescatables. Hay personas que son incomprendidas o hay personas que no fueron escuchadas en su momento, fueron silenciadas, calladas, por diferentes procesos. Por diferentes procesos, personas olvidadas. He visto muchas personas que los dejan en un sanatorio, en un sitio, porque les da vergüenza estar con la persona, con el familiar, y los dejan abandonados de alguna forma, ¿no? Lo que están haciendo esos familiares es abandonarse ellos, no abandonaron a la persona, o sea, se abandonaron ellos mismos. Entonces se perdieron esa oportunidad, ¿no? Entonces yo siento que muchas de esas estructuras, ¿ya? Pero en esa parte también me interesa ser un poquito compasiva. Yo particularmente no creo mucho en psicólogos y psiquiatras, y siempre te lo he comentado, ¿ya? Por las estructuras, ¿ya? No, yo comprendo de que hay cosas o personas que tienen esta profesión y es válido. Y también hay personas que ahorita pues han visto una oportunidad y dicen psicólogo espiritual, psiquiatra espiritual, coaching, todo lo que desees, ¿ya? Pero trabajar con las personas es otra manera de sentir, no es comercial. O sea, es otra manera de sentir. Y justamente porque el antiguo sistema, o en todo caso el sistema que fue creado, creó estas profesiones para meter a la gente en donde que no quieren escucharlas, o doparlas también con medicamentos y ponerlas en un sanatorio, no escucharlas, porque no encajan, ¿no? A un niño de repente no encaja y lo llevan a un colegio, es un colegio, ¿cómo le dicen a veces? Justamente tengo una familiar que es profesora, que mi tía me puede estar viendo, que dicen, es que es un niño muy demandante, ¿no? Ya. O van a un sitio y es un niño especial. Es un niño especial, ya. Que necesita educación especial. Que necesita educación especial, ya. Por eso que hinco mucho el tema de los papás, porque si los papás dejan entrar a un profesor inconsciente, con todo respeto a los profesores, ya, porque no todos son así, pero solamente que por generar cantidad, ya, los colegios estructurados o que no son en temas de por más que pongan un niño que es con síndrome de Down, con diferentes situaciones, a un aula con 30 alumnos que no tienen esa llamémosle esa sensibilidad, ese carácter, ya. Para no decir que el niño es raro, porque no es raro, no puedes tratar a un niño con los demás solamente porque el colegio quiere dar una buena impresión de que es inclusivo. No se puede hacer eso, ¿ya? Por eso que hay métodos de educación diferentes, hay cosas diferentes para adultos también, para jóvenes, para niños. El ser humano en estos momentos debe empezar de alguna forma a despertar no voy a decir lentamente, porque ya lo de lentamente fue hace años atrás y ahorita estamos en un proceso de transformación rápido, acelerado, por decir, para ayer todo, ¿ya? Entonces los profesores entran en un sitio, en una parte muy importante del niño, y el papá y la mamá también, el círculo también, pero el papá y la mamá tienen responsabilidad, tanto como el profesor, de qué círculo aceptan para el niño. Ha habido casos de que un niño de 3 años no puede descansar, ¿no? Como le pasó con el tema del método Magic, que un chiquito se le atendió y no podía descansar. De 2 años. De 2 años. Entonces, ¿por qué? Porque absorbía mucho del papá, absorbía mucho de la mamá, no estaba tranquilo. Y yo siento que no solamente es ese niño es una pizca de lo que puede estar pasando con varios niños.
Ahora, de repente alguna persona que nos está escuchando dice, pero Angélica Mavi, la entrevista está muy chévere, está bonita, pero ¿cómo se le puede ayudar al niño o al joven o al adulto? Se puede ayudar, ¿ya? Yo doy fe completamente que hasta cierto punto de mi vida, muy joven, un doctor me dijo, un psicólogo, por no decir un psiquiatra, me dijo, no puedes tú trabajar más, ¿no? Ya. Entonces, y mi mamá se lo creyó en su mentalidad, ¿no? Y está bien, porque eso, como digo, todo esto suma de que yo esté aquí, pero en mi interior algo me dijo, no puedo aceptar eso, ¿ya? Y de alguna manera empecé a avanzar entre lo que podía avanzar contra la corriente, pero podía avanzar, dije, esto no puedo aceptarlo, porque es, o uno se queda en el sitio y espera que le caiga lo que tenga que caerle, o sea, avanzar en la manera de lo posible, ¿ya? O es dar un paso al costado y decir, no puedo aceptar esta realidad, y avanzas. Y avanzas con todo lo que conlleva, ¿no? Puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser un grado de sensibilidad mayor que tú no sabes lo que está pasando. Entonces, pero das tú ese paso y no te lo crees de lo que te están diciendo. Y eso forma un antes y un después, porque cuando pasa eso, no solamente se forja un carácter, sí puede ser que se forje un carácter, pero estás saliendo de la estructura de que en tu familia, en el contexto de que ellos aprendieron eso, ya, que es también una frase media cliché, hicieron lo que podían hacer, ¿no? Que a veces dicen, hicieron, y es cierto, ya. Pero también, como digo, siempre tiene mucho que ver de que la familia también se responsabilice. Así es. Porque de qué vale tienes una persona que es medium 3 generaciones arriba, la persona no tiene que ver su historial de lo que pasó. No, ya sabes que la tía, una persona 2 generaciones atrás ha sido medium. La familia tiene la responsabilidad de decir, bueno, entonces alguno va a estar con esa sensibilidad. Alguno va a estar con la sensibilidad de sanación, de curación por las manos. Hay que estar bien para apoyarle. Esa sería la actitud adecuada de una familia, de apoyarle, no de taparlo, no de que es una vergüenza, no de que es, puede ser que sí, puede ser que no, no. Entonces, yo siento que todo empieza por casa, sí, y en el transcurso del camino, los padres tienen de alguna forma responsabilidad, igual que los profesores, y en el transcurso del camino, la familia externa también tiene cierta responsabilidad en el camino, ¿ya? Hasta que el chico de alguna forma crezca hasta los 17, 18 años que pueda ser, pero pues si ven un papá o una mamá que dice, no entiendo por qué, el papá dice, no entiendo, pero ¿por qué se comporta así? Es porque lo crió así, ¿ya? Es como, no hay gran diferencia, a veces es un tema de la mascotita con el hijo, ¿no? ¿Ya? Pero dices, no entiendo por qué se comporta así. Claro, o sea, porque realmente uno le da la potestad a la mascotita de un gatito, claro, de poder hacer lo que desee. No tuvo una enseñanza. No, la persona no tiene que ser estricta, o sea, el papá y la mamá o el profesor no tiene que ser estricto en las cosas. Puede enseñar desde el amor, pero con rigor, como digo siempre, ¿ya? No faltando el respeto ni nada de eso. Entonces yo siento que es también un llamado a que la familia, ya con todo el contexto que tiene, ya, y eso incluye papás, mamás, familia materna, familia paterna, ya si pues el niño o la niña no tiene un papá, ya, así es también, ya, porque mucho también de la sociedad dicen, ay, creció sin papás, y le dan, ay, pobrecito. No, o sea, no hay un tema de, o sea, eso también es un tema de la misma sociedad, dicen, ay, pero tiene mamá soltera. No, porque he visto muchas mujeres luchonas, de que realmente crían a 2 hijos, crían a 3 hijos, les pagan la universidad, el colegio, ya, y son luchonas. Y no dicen, ay, no tiene papá. No,
Tú, el papá, lo tenía que hacer, así fue lo que tenía que pasar, ¿ya? Y tienes a tu mamá para que puedas honrarla, respetarla de diferente manera, porque las mamás pues son de diferente manera cada una, pero tienes una mamá luchona, no una mamá que dicen, ay, ¿qué hago con estos 2 hijos? No puedo salir adelante, no, tiene que hacer una especie de empoderamiento. Yo creo mucho en el tema de los empoderamientos de mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque eso está muy ligado también a la quinta dimensión, sin desacreditar la energía masculina. Tiene que haber un equilibrio, ¿ya? No, tiene que haber un equilibrio completamente, pero siento que es más un llamado a la conciencia de la gente en que los niños pueden enseñarnos bastante, pero también las personas sensibles. Y encauzarlas, que no todos son medicinas, que no todos son estas cosas, con todo respeto, ¿no? De plantas medicinales, ¿no? La gente a veces con el amor se cura, con empoderarla, con hacerla sentir... La mayoría de las veces el amor cura. con hacerla sentir importante. Sí, la gran mayoría de las veces el amor cura, ¿ya? Eso es lo que mucho decía Sananda o Yeshua, como le decimos, le dice la gente, ¿no? Él curaba con el amor. Entonces el amor cura. Y es cierto, el amor cura porque el amor se puede transmitir en una comida, el amor se puede transmitir en el agua, se puede transmitir en la tierra, es amor. Pero vuelvo al sistema, el sistema está muy ligado, tómate esta pastillita para que te cure, ¿no? Ay, no, es que esta plantita, sí puede ser, pero no todas las plantas que están en la tierra son para uso comestible. O para un uso irracional. O para también, un uso ¿no? irracional. A veces la gente toma algunas plantas para uso comercial. Exactamente. ¿Ya? Y no todas son para uso comestible. O sea, no todas son para uso comestible. Entonces, hay que también discernir de diferente manera, ¿ya? Porque en el discernir es muy importante ahorita de ese paso de la tercera a la quinta dimensión. Porque si no, una persona se mete en todo el menjunje, ¿no? Pasó algo en otro país, basta que la persona que es sensible o que es un poquito empática se meta a esa noticia, sintió toda la energía que está pasando en ese país, ¿no? Y trae esa energía, lo delicado es que trae esa energía a su casa, trae esa energía a la vida que está teniendo, que es tranquila, y dicen, pero ¿de dónde viene esa energía? Claro, porque si escuchaste un video que están metiéndose a un país con otro país y escuchas eso, esas energías pasan por el televisor, pasan por el tema del celular, pasan en una conversación, al igual pasa con varias personas, ¿no? Hablan de enfermedad. Se junta la persona con una persona que dice que está enferma, vas a tener enfermedad de alguna forma. Entonces esas personas que son altamente sensibles, o la sensibilidad, o personas que están aperturándose para la sensibilidad dependiendo del proceso de transformación que está viendo, ¿ya? Tienen que llevar un tema de protección, porque está bien ser muy amorosos, caritativos, generosos, ¿ya? Pero también tenemos que protegernos de alguna forma, no en plan de que siempre tengo que estar protegida, algo me va a pasar, no desde esa postura. Protejo mi energía, me va a ir muy bien, salgo de la casa, me pongo algún spray que yo haya intencionado, eso particularmente yo hago, ¿no? Me pongo un spray que yo haya intencionado, me subo a un bus, me subo a un carro, esplacheo completamente el sillón, ya tú me has visto hacer eso, a veces la gente me mira media rara y digo, no importa. Como le conversaba a una de nuestras compañeras de la Ciudad Reserva Planetaria de Luz, que es María Elena, que le digo por si acaso, porque me decía, ay, el corte de cabello, ¿no? El corte chiquito. Yo le decía, sí, antes tenía mi cabello largo. Y hasta que en algún momento dije, bueno, yo no me cortaba mucho el cabello por el tema, bueno, me fastidiaba verdaderamente, ¿ya? Hasta que comprendí de alguna manera y interioricé, y también dejé el tema de, primero soy yo. Yo sé que el cabello absorbe energías. Soy sensible. Voy a un sitio y el cabello
puedo escuchar los pensamientos en el cabello de la persona que estuve al costado compartiendo, que es horrible. Disculpa. Entonces me dieron esa opción preguntando con los guías de luz y yo dije, me sentí raro al principio. Dije, no me quedó opción, dije, primero soy yo. Y me ha ido bien, ¿no? Me ha ido bien. Me da un poquito de cosas porque a veces digo, oye, el cabello largo, pero después digo, no. Primero soy yo y estoy más tranquila con el cabello corto. Y eso me da tranquilidad, me da paz porque no estoy sintiendo cosas de las energías, ¿no? Igual pasa con el tema de la alimentación, igual. A mí me encanta comer, pero digo, si como esto, voy a sentir las energías de cómo el animalito lo hicieron, qué pasó. Es eso, hasta hace poco, me parece, sí, te acuerdas muy bien que fuimos acá, fuimos a comer una pizza, ¿no? Hablando con otras personas. Y él decía que a mí me gusta mucho, como digo, comer, pero, y por lo mismo que trabajo en restaurante, me gusta mucho, ¿no? Me gusta sentir cómo fue preparada la comida. Entonces, le comentaba a Angélica, le decía, me parece raro, están discutiendo cuando están hablando. Es cierto. Están discutiendo cuando están preparando la pizza, dije. Y de ahí dije, bueno, pero ya lo pedimos, ¿no? Y en ese momento cuando llegó la pizza dije, no, nada que ver, se siente que le hicieron de mala manera, de mala gana. O sea, también vuelvo al tema de la comida, ¿no? No es que de un momento a otro la persona se haga vegetariana, porque tiene que tener una transición de aceptación y decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Ya? O si no se cae. O si no lo mantiene. No lo va a mantener. ¿Ya? Entonces, hay mucha gente, y siento que también es una de las partes uno de los dones que me ha dado el universo, ¿no? Que cuando yo como alguna comida digo, ¿con qué emoción hizo esta comida esta persona? ¿No? Me pasaba mucho con mi mamá a veces, ¿no? Que me decía, mi mamá prepara la comida, que de hecho prepara riquísima la comida. Entonces decía, uy, mi mamá lo hizo con cariño, ¿no? Y se sentía, hizo así, y es algo bien especial porque veía la imagen de cómo lo hizo, ¿no? Qué interesante. De cómo lo hizo, cómo ha preparado. Entonces, la comida también es una manera de transmitir energía, ¿ya? Y vibración. Entonces, que es muy importante. Y eso, no sabría decirle si eso le pasa a mucha gente sensible, pero particularmente a mí me pasa, de cómo agarro algún alimento y siento la persona cómo lo embolsó, cómo lo preparó, cómo preparó, por ejemplo, la comida que tu mamá envió, ¿no? Y digo, qué linda. Y dije, bueno, ya, qué chévere. Sí. Entonces, esas cosas como que son sensibles y no son para poderse uno proteger, ¿ya? No son uno para poder decir, ay, sí, es que, como que hay que aceptar la sensibilidad. A veces escuchaba en una entrevista que decían, no, es que la sensibilidad no existe, o de repente, es que verdaderamente sí existe. El alma es sensible, es una naturaleza. En la naturaleza, y solamente hay un tema de protección que se tiene que tener y aceptar que hay sensibilidad. Que en ese momento la persona dice que no existe, esa es su realidad. Como digo, cada uno transmite o hace su realidad. Ya, pero yo sí siento que hay un tema de sensibilidad con los niños, de alta sensibilidad también con otras personas. Una persona que es altamente sensible no puede vivir en una metrópoli. No puede vivir en una metrópoli, o sea, puede estar en un sitio al campo, en algún valle, no alejada de la humanidad, ¿no? Aclarando, pero sí en un sitio más tranquilo, porque ya no es igual como antes, o sea, ya no es igual como antes. Yo tuve la bendición verdaderamente que cuando vine acá a Ecuador, hace muchos años, se empezaron a abrir varias cosas, varios procesos de sanación también, ya de transformación. Pero mi transición cuando llegué hasta ahora, y que se va a seguir modificando, no es igual a como llegué acá a Ecuador.
¿no? O sea, yo ya no tengo la misma... yo ya no podría vivir, por ejemplo, en Quito, ¿ya? A mí me encanta Quito, pero vivía por el Parque de la Carolina y me gusta todo eso, que es muy bonito, pero ahorita no puedo soportar ya vivir en un sitio ahí que es comercial, que es relativamente, vivir en un sitio relativamente tranquilo, pero ya ahorita ya no, por un tema de vibración, de energía, no, yo no podría. Entonces es por eso que ya vivimos acá en la Merced. Y es más tranquilo, más con el tema de la sensibilidad, más tranquilo con la naturaleza, con las plantas. Entonces, eso también quería añadir. Me imagino que en la segunda entrevista vamos a poner un poquito más a detalle. Lo vamos a profundizar, sí. Yo quisiera complementar un poquito diciendo que si hay personas aquí que han descubierto, que recién están descubriendo su sensibilidad, también comiencen a hacerla consciente y comiencen a explorarla, ¿no? Sí, porque también conozco personas mayores, ya adultos mayores, ¿no? Que o sea, como que ya vivieron su vida y ahora por fin tienen la posibilidad de encontrarse consigo mismos, ¿no? Entonces esta posibilidad de que no importa la edad que tengas, si tengas 135 años, ¿no? Pero tienes este acervo, esta bendición de tener simplemente un alma ya, ¿no? Con la cual hacer algo. Las personas busquen el lado bonito de la vida y contribuyan, incluso con su experiencia. Es oro puro, ¿sí? La gente que ya tiene toda una vida vivida y que puede con esta sensibilidad ayudar, ¿no? Entonces es uno de los programas bonitos, ¿no? Que tenemos como Ciudad y Reserva Planetaria de Luz, y es también esta interacción entre la sabiduría ancestral, las personas mayores que aún tienen toda esta información de sus antiguos, ¿no es cierto?, con las nuevas generaciones, ¿no? Se puede hacer mucho ahí, mejor dicho. O sea, lo que quiero es como invitar a las personas que nos están oyendo, que están en diferentes etapas de la vida, porque esto no es solamente para niños o jóvenes, ¿no?, que saben que tienen una sensibilidad o que la pueden explorar, porque en el caso mío yo llegué a los 21 años, si era sordomuda en esa parte, ¿sí? O sea, sí, entonces no importa el momento de la vida, ¿no? Pero decir, a ver, si yo puedo contribuir con esto, ¿no? No importa en qué manera. Entonces, como lo dice, lo vamos a profundizar un poco más de estas experiencias, ¿no? Y de cómo ya, porque hasta ahora es cómo la persona ha llegado sin saber cómo manejarlo, ¿no? Entonces, ahora sí, cómo de ahí en adelante lo puede manejar, Mavi Ricardi. Sí. Muchísimas gracias. Ha sido un honor entrevistar a la entrevistadora. y vamos adelante. Muy pronto hacemos la segunda entrega, ya para que las personas que estuvieron agradadas con este tema pues puedan involucrarse más. ¿Te parece bien? Sí, claro, y cualquier persona que esté interesada, las puertas de la reserva y sobre todo de Método Magic están abiertas. Nosotros tenemos la filosofía como equipo que la consulta nosotros no lo cobramos porque es un tema de ayuda, ¿no? O sea, no lo cobramos. De hecho, trabajamos mucho con el tema de la humanidad y la comunidad. Entonces, búsquenos en redes. Yo sé que es una plataforma de reserva planetaria de luz muy anexada a Método Magic. Las dos plataformas son arturianas. Búsquenos y con gusto de poderles atender así, a su consulta de alguna manera, ¿no? Si hay personas que tienen esta sensibilidad, gustosas voy a atenderles, porque a mí me interesa mucho eso, ¿no? A veces gente con ansiedad o depresión es incomprendida, o gente con alta sensibilidad es incomprendida porque no saben cómo tratarlos. Y pues ya tiran, como se dice, ya al olvido a esas personas y dicen no van a servir, o no cumple la expectativa, a mí me parece, ¿no? No cumple la expectativa de la familia, no cumple la expectativa del círculo, y son personas muy valiosas para ese momento de la humanidad. Entonces, como digo, las puertas del Método Magic y de la reserva están abiertas para poderles ayudar de cierta forma. Muchísimas gracias. Esto es una bonita cosa para las personas, ¿no? A veces solamente se necesita un gran oído, ¿no? Que pueda escuchar. Muchísimas gracias, Mavi Ricardi. Gracias a ti. Ya lo hemos logrado. Esos 5. Los esperamos en el siguiente episodio con una parte más
de toda esta cosa bonita que hemos estado tratando. Muchas gracias.